Son fideos otra vez. Un profundo suspiro salió de su pecho mientras quitaba la parte superior de la taza de ramen instantáneo y vertía un poco de agua en ella. 3 minutos más tarde, el pitido del horno microondas indicó que estaba listo. Mientras sorbía sus fideos, miraba a su alrededor con una mirada cansada y muerta en sus ojos. Tenía que ser el apartamento más pequeño que existe, con una longitud de 4 metros y una anchura de 2 metros. Solo había espacio suficiente para una cama individual, un inodoro, un pequeño lavabo y un taburete con un horno de microondas encima. Y una cabina de ducha estrecha. La habitación era tan pequeña que la cabina de ducha y el lavabo estaban literalmente al lado de la cama, siendo el inodoro lo único que había a medio metro de distancia. No era tan diferente de una celda de prisión. Al ver sus deplorables condiciones de vida, le apareció un nódulo en el cuello y dejó de comer. Ya ni siquiera podía tragar la comida. Dejando su taza de ramen y sus palillos encima del horno microondas por un momento, se levantó y abrió el cajón debajo de la cama. Ese era el único lugar donde podía guardar su ropa. Tomando una sudadera con capucha naranja desgastada y un par de pantalones deportivos negros lavados, se cambió su uniforme de secundaria y se puso esa ropa. De pie, llevaba un par de zapatillas Vans destartaladas a cuadros, pero sus suelas eran tan finas y desgastadas que casi parecía como si estuviera caminando descalzo. Tomando su taza de ramen y sus palillos en una mano, solo se detuvo un poco frente a la puerta para agarrar su pelota de fútbol del suelo antes de dejar atrás su pequeño apartamento. Unos minutos más tarde, se detuvo en un parque público para niños cercano. Como era el atardecer, no había ningún niño. Él era la única persona allí. En comparación con el barrio pobre en el que vivía, el patio de recreo tampoco se veía muy bien, pero era mucho mejor que la vista lúgubre de su pequeño apartamento de una habitación. Una vez que terminó de comer sus fideos ahora fríos, arrojó el vaso y los palillos a un contenedor de basura cercano y agarró su pelota de fútbol. Aunque estaba agotado por su trabajo de medio tiempo, sus ojos muertos parecieron cobrar vida en el momento en que su pie tocó el balón. Pasaron las horas mientras jugaba solo. La pared de un edificio era su único compañero de paso. El fútbol fue su refugio. Fue lo único que le dio fuerzas para seguir luchando, para seguir viviendo. Era lo único que le daba esperanza. Cuando se detuvo, era casi medianoche. Con su balón de fútbol bajo el brazo, el adolescente caminó penosamente de regreso a su pequeña casa. Mañana escuela. Y luego trabajar de nuevo. Su agarre sobre la pelota se hizo más fuerte. No puedo seguir viviendo así. Era huérfano. Su madre murió al darlo a luz y su padre murió por exceso de trabajo hace 2 años. No tenía nada a su nombre, ni parientes que lo mantuvieran, ni dinero, ni siquiera buenas notas en la escuela, e incluso si hubiera tenido talento para estudiar, no habría sido gran cosa teniendo en cuenta que tenía que trabajar todos los días. Día después de la escuela para poder vivir. Solo pagar el alquiler de su apartamento, que parecía una caja de cerillas, y poner comida en su mesa era una lucha. Tal como estaban las cosas, no tenía futuro. Estaría trabajando toda su vida como esclavo realizando trabajos manuales solo para sobrevivir. No. Todavía tengo una oportunidad. Una pequeña esperanza. Una oportunidad casi imposible, pero era lo único a lo que podía aferrarse. La esperanza de que algún día se convertiría en un jugador de fútbol profesional. Si en algo tenía talento era en el fútbol. Ya fuera en la escuela o entre los niños y jóvenes que vivían en el barrio, nunca había conocido a nadie mejor que él. Ese fue su regalo. Sin embargo, el fútbol es un juego en el que participan 11 personas en un equipo. No importa lo bueno que fuera, era demasiado difícil para él ganar todos los juegos por sí solo si sus otros compañeros de equipo no hacían todo lo posible, y ese era exactamente el caso del equipo de fútbol de su escuela secundaria. Como escuela secundaria donde la mayoría de los estudiantes que asistían eran de barrios marginales, ya fuera en lo académico o en los deportes, era una de las peores escuelas de Tokio. No puedo rendirme, pensó, y sus manos presionaron con tanta fuerza contra el balón que sus uñas se pusieron blancas. Es mi último año de secundaria. Aunque me mate, tenemos que ganar. Tenemos que ir a los nacionales. Tenía 18 años, ya se le consideraba un poco mayor para ser seleccionado por un club de fútbol profesional.
La mayoría de los clubes tendían a acoger a adolescentes de entre 14 y 15 años y convertirlos en los jugadores que necesitaban. Pero, lo más importante, era la última oportunidad que tenía de atraer la atención de un club de fútbol. Por muy pequeña que fuera la posibilidad de que el equipo de su escuela secundaria pasara el torneo clasificatorio de la prefectura, era su única esperanza. Era la única forma en que podía salir de su estilo de vida actual. La única manera de escapar del infierno de la pobreza. Unas semanas después. Deténlo. Pase lo que pase, no dejes que dispare, gritó el portero a sus compañeros. No puedo dispararle a este monstruo si se mete dentro del área. Desde un costado del campo, el entrenador del otro equipo gritaba a sus jugadores. Uzumaki. Deja de acaparar la pelota, idiota egoísta. Flanqueado por un centrocampista y un lateral y enfrentándose a un central, Naruto fue expulsado cerca de la línea de banda. ¿Me oyes, Uzumaki? Pase el balón. El entrenador gritó hasta que su voz se volvió ronca. Como si no pudiera escuchar las instrucciones de su entrenador, Naruto plantó su pie izquierdo firmemente en el suelo y movió su pie principal hacia atrás en un movimiento que parecía como si estuviera a punto de disparar. Aunque su posición era incómoda, estaba en el lado izquierdo del campo, entre la línea de banda y la esquina del área penal. Los tres jugadores del equipo contrario no se atrevieron a subestimarlo, porque ese día ya había marcado un gol desde una posición similar. Deténlo. Varios jugadores del equipo contrario gritaron al mismo tiempo, y los defensores laterales y centrales que lo habían estado conteniendo cargaron hacia él simultáneamente para una entrada. ¡Oh, mierda!, maldijo el mediocampista en su flanco. Eso es porque fue una finta. Sabiendo que el equipo contrario estaba aterrorizado por su tiro, Naruto había provocado que el defensa central lo tacleara sin pensar y deslizó el balón entre sus piernas antes de pasar corriendo a su lado como una bala. Dejando atrás a los tres jugadores que lo habían estado conteniendo, cargó con el balón por el hueco que habían dejado en la defensa. El sudor comenzó a correr por el portero del equipo contrario mientras veía al rubio correr hacia él como un toro rabioso. Ni siquiera pudo reaccionar ante el absoluto misil de orina que Naruto le lanzó. Fue solo después de sentir el viento que acompañaba la pelota pasando por su oreja que se dio cuenta de que Naruto había marcado otro gol más. ¿Descanso de entretiempo? Escúchame, Uzumaki, dijo el entrenador enojado, casi gritando. Eres bueno. Eres el as de nuestro equipo. Pero si continúas jugando de manera tan egoísta, me veré obligado a sustituirte. Quizás no sería tan egoísta si los huelguistas no fueran tan jodidamente inútiles. ¿Qué dijiste? Uno de sus compañeros se enfureció y lo empujó. Pero, al momento siguiente, ese tipo se encontró levantado y estrellado contra los casilleros detrás de él. ¿Me estás empujando ahora, imbécil? ¿Qué? ¿Quieres pelear? Uzumaki, bájalo. Bájalo ahora mismo si aún te importa salir al campo en la segunda mitad. Amenazó el entrenador cuando Naruto no soltó a su compañero de inmediato. Volviéndose hacia el entrenador, Naruto dijo, con la voz llena de ira. Estos muchachos tuvieron 3 oportunidades de anotar y las perdieron todas. Cada vez que les pasé el balón, lo hicieron una mierda. Le di a Sato el centro perfecto y él estaba solo con el portero, pero ni siquiera pudo atrapar la pelota, y mucho menos disparar. En cuanto a Tanaka, disparó desviado 2 veces. ¿Por qué carajo debería pasarles la pelota a estos idiotas? El equipo adoptó una formación estándar 4-4-2, y la posición de Naruto era la de extremo izquierdo. Como extremo, estaba en la descripción del trabajo crear oportunidades y pasar el balón a los delanteros. Sin embargo, como los delanteros de su equipo perdieron tantas oportunidades de gol, se vio obligado a pegarse un tiro. El fútbol es un deporte que se juega en equipo, replicó el entrenador. No puedes simplemente. No lo entiendes, ¿verdad? El marcador es 2-2, y eso es solo porque marqué las 2 veces. ¿Cuál es el punto de jugar en equipo y pasar de un lado a otro si no podemos ganar? Nada importa si no lo logramos. Puntaje. Gritó Naruto en respuesta. El resto del equipo se sentó en silencio en el banco y observó el juego de gritos en curso, sin decir nada. Su entrenador tenía notoriamente mal genio, pero Uzumaki Naruto a veces podía ser incluso peor.
Con su cabello rubio, su cuerpo inusualmente fuerte y robusto, las extrañas cicatrices en su rostro y su comportamiento violento, a los ojos de sus compañeros de equipo, parecía un matón peligroso. Era mejor para ellos no involucrarse en su discusión. No me obligues a hacerlo, Izumaki. No me fuerces o te haré sentar en el banco por el resto del juego. No me arruinarás esto, viejo de mierda. Dijo Naruto peligrosamente y se acercó a él. Si me sacas del juego, te juro por Dios que te aplastaré. Me acabas de amenazar. El entrenador le respondió y apretó los puños. Lo hice. Si perdemos este juego también, quedamos fuera de las eliminatorias. Soy un último año, esta es mi última oportunidad de ir a las nacionales. Dijo, mirándolo a la cara. Si me dejas fuera solo por despecho y terminamos perdiendo el juego, haré que tengas miedo de caminar solo por las calles de Arakawa. No tengo nada más que perder. El entrenador inconscientemente dio un paso atrás ante esas palabras. Maldito matón mestizo, dijo con una voz llena de vitriolo. No es de extrañar que nadie quiera estar cerca de ti. Bien. Haz lo que quieras. Pero verás que no puedes ganar un partido de fútbol solo. Y dicho esto, el entrenador salió del casillero y cerró la puerta con tanta fuerza detrás de él que toda la habitación tembló. Más tarde ese día. Se acabó. Estaba acostado boca arriba en la cama, mirando la pintura despegada del techo con una expresión entumecida en el rostro. Su sueño de convertirse en futbolista profesional prácticamente había terminado. Al final, las palabras del entrenador del equipo de fútbol se hicieron realidad. No pudo ganar el partido por sí solo. Aunque marcó 2 goles más en la segunda parte, un impresionante total de 4 goles. Ni siquiera eso fue suficiente. Maldita basura inútil. Dijo de repente enojado. Los defensores y el portero jugaron tan mal en la segunda parte que Naruto casi estuvo tentado de creer que fue a propósito. El partido acabó con victoria del equipo contrario, con un marcador de 5-4 a su favor. ¿Qué voy a hacer ahora? El fútbol era lo único que se le daba bien. Sus calificaciones en la escuela apenas superaban la puntuación aprobatoria y no tenía otras habilidades o capacidades notables. Lo único que tenía era cuerpo atlético y talento para el fútbol. Contra su voluntad, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Pero se los secó con la manga de su sudadera y se levantó de la cama. Ya era hora de que se fuera a su trabajo de medio tiempo. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando Naruto finalmente salió de su trabajo. Teniendo en cuenta que era principios de noviembre, afuera estaba oscuro y la temperatura era baja. Una llovizna fría lo empapó hasta los huesos. Debería dejar la escuela, se dijo mientras caminaba lentamente hacia su casa a pesar de la lluvia, arrastrando los pies exhausto. Ese mismo día lo había dejado todo en el terreno de juego, sin escatimar esfuerzos para ganar. Y después de eso, pasó 4 horas más sin hacer nada más que descargar contenedores llenos de muebles. Aunque era fuerte y resistente para su edad, 4 horas de levantar y transportar cajas pesadas a mano todos los días eran suficientes para agotar incluso a los hombres adultos. Sí, debería abandonar la escuela. Ya no tiene sentido perder el tiempo en la escuela. Hasta entonces, había hecho todo lo posible por asistir a la escuela secundaria únicamente para poder jugar en el equipo de fútbol de la escuela secundaria. Pero ahora todo se acabó, perdieron en las eliminatorias de prefectura. Dado que era su último año de secundaria, esa había sido su última oportunidad. Si renuncio, podría conseguir un trabajo de tiempo completo. Si consiguiera un trabajo de tiempo completo, tendría más opciones. Podría buscar un trabajo más fácil en lugar de matarse la espalda todos los días por unas cuantas monedas. Una vez que ahorre algo de dinero, también podría mudarme fuera de Tokio. Aunque vivía en un barrio de mala fama de Tokio en un apartamento tan pequeño como una caja de cerillas, todavía estaba en la capital de Japón. Solo el alquiler de su casa era de nada menos que 50.000 yenes. Sumando a eso los costos de comida y servicios públicos, el dinero de su trabajo a tiempo parcial apenas le alcanzaba para sobrevivir de un mes a otro. 1. En algún lugar del campo o en un pueblo pequeño. El alquiler de un lugar similar no sería ni la mitad de lo que pago ahora.
Pensar en eso hizo que su mente volviera a cómo sus sueños y aspiraciones fueron aplastados ese mismo día. Sin embargo, a pesar de su depresión, al final sobrevivió. Sobrevivió y vivió solo desde los 16 años, cuando falleció su padre. Pero mientras caminaba por las calles llenas de basura, una visión inusual llamó su atención. Era una niña y, por el aspecto de su elegante abrigo de tela, el elegante paraguas y los caros botines de cuero negro que llevaba, bueno, ella no pertenecía allí. Una chica rica deambulando por el barrio pobre del barrio Arakawa de Tokio a esa hora de la noche y además sola. Ella debe estar loca. Japón era conocido mundialmente por su baja tasa de criminalidad, pero eso no significaba que fuera una utopía perfecta. Los crímenes todavía ocurrieron. Caminar sola, especialmente cuando era niña o joven, en un barrio de mala fama por la noche era claramente una tentación para el destino. Como para demostrar que sus pensamientos eran correctos, solo unos momentos después, notó que dos hombres de mediana edad caminaban a paso moderado detrás de ella. Una mirada le bastó para darse cuenta de que la estaban siguiendo. No puedo fingir que no vi nada, ¿verdad? Sacando su teléfono, era un modelo viejo pero duradero, marcó el número de la policía e inició la llamada. ¿Qué pasa si la policía no llega a tiempo? Pensando en eso, a pesar de lo agotado que estaba, su conciencia no le permitió quedarse quieto y fingir que no tenía nada que ver con él. Comenzó a seguir a los dos hombres y a la joven desde la distancia. Después de unos minutos de caminata, tanto la niña como los dos hombres que la seguían desaparecieron por la esquina de un cruce. Sin embargo, cuando Naruto también llegó a la intersección, los tres no estaban a la vista. Echó a correr y corrió hacia el callejón lateral más cercano que pudo ver, esperando lo peor. En ese momento, como para confirmar sus temores, varios gritos de dolor rompieron el silencio de la noche, pero no eran los gritos de una niña. Cuando finalmente llegó al callejón lateral de donde había venido el grito, Naruto se quedó estupefacto ante la vista frente a sus ojos. La chica que parecía un objetivo débil y vulnerable mientras caminaba por las calles ahora estaba parada sobre los cuerpos inmóviles de los dos hombres de mediana edad con un paraguas ensangrentado y doblado en la mano y una sonrisa enloquecida en su rostro.